Qué bueno que podamos una vez más compartir estos minutos. Hoy vamos a tener una reunión muy bendecida. Me alegro que ya usted esté ahí, listo para recibir la impartición de la palabra del Señor, pero también listo para expresarle al Señor la gratitud, la alabanza, la adoración, la admiración. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, vamos a ministrar la cena, así de que prepare el pan, un pedazo de pan, prepare el jugo. Bueno, usted dirá, no alcanzo a licuar la uva, no alcanzo. Bueno, un líquido, tómelo. Y esa copa, esa sustancia que está en esa copa, no es que se vaya a convertir en la sangre de Cristo, pero sí es la representación de la sangre del Señor Jesucristo. Bienvenidos. ¿Cómo está, Danilo? Muy bien, apóstol, bendecido. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de servirte, de que mis hermanos puedan recibir esta célula por la plataforma. Bendecimos las personas, las familias que se están conectando en Colombia y en diferentes partes del mundo. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, la semilla incorruptible, y declaramos que tú confirmarás la palabra con señales y prodigios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es de que preparen los elementos de la Santa Cena, que es el pan y un poquito de jugo en una copita, y la tomaremos más adelante, le daremos las instrucciones, le indicaremos el momento cuando todos juntos participaremos de la mesa del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 1 al 6. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, esta es la invitación que tenemos en la palabra, de expresarle al Señor nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos a recordar el versículo. Dejamos un versículo para esta semana, el versículo de Romanos 5:8. ¿Recuerda? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repítalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El texto para esta semana, Danilo. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien, esas son las palabras del Señor Jesucristo, el texto que tenemos pendiente para memorizarlo en estos días. Repítalo la última vez conmigo, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Vamos a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza.
Gracias, Señor, por la libertad que hoy tenemos en ti. Vamos, levanta tu voz, que el cielo te escuche. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es? Mi libertador. Levanta tus manos al cielo y cantemos juntos al Señor. Oh sí, Señor. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es, ¿quién es? Mi libertador. Dale un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a las preguntas, respuestas. Los felicito una vez más por tan excelentes respuestas. Los veo muy aplicados. Gracias. Primera pregunta. Según Primera de Pedro 2:14, ¿para qué envió Dios a los gobernantes de la tierra? Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. A ver la pregunta. ¿Para qué envió Dios a los gobernantes de la tierra? ¿Para qué envió Dios a los gobernantes de la tierra? Esa es la pregunta. La respuesta, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Muy bien. Segunda pregunta. Según Primera de Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Para qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La pregunta. Según Primera de Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. La pregunta, ¿para qué? Respuesta, para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muy bien. Tercera pregunta. En Cristo somos libres, pero ¿para qué no debemos usar la libertad como pretexto? Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy bien.
Recuerden la pregunta. Bueno, en Cristo somos libres, pero ¿para qué no debemos usar la libertad como pretexto? La respuesta, para hacer lo malo. Es decir, si alguien dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, porque Cristo me libertó. Sí, libre para hacer el bien, libre espiritualmente, pero no como pretexto para hacer el mal. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A quiénes debemos honrar? Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿A quiénes debemos honrar? Primera de Pedro 2:17. La respuesta, a todos. Honrar a todos, dice la Biblia. Última pregunta. ¿A quiénes debemos amar y temer? Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, la última pregunta. ¿A quiénes debemos amar y temer? Primera de Pedro 2:17. La respuesta, debemos amar a los hermanos y temer a Dios. Amar a los hermanos y temer a Dios. Los felicito. Excelentes respuestas. Vamos a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alegres en esta mañana? Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Señor, eres Dios de ayer, eres Dios que sabes lo que fue, sabes que vendrá, eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Más allá de lo que pueda
delante de Él. Oh Señor, gracias sean a ti por siglos de los siglos. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Sé que la presencia del Señor está moviéndose en nuestro ser interior, en nuestro entorno. No lo vemos, no lo palpamos, pero Él es real. Vamos a participar de la mesa del Señor, la Santa Cena. El Señor la instituyó. Él nos dejó el mandamiento de que era necesario que ustedes y yo tomáramos la cena, el pan y la copa, en su memoria hasta cuando Él regrese. Y en obediencia a esa palabra nos reunimos hoy, ustedes allá en su casa, nosotros desde aquí acompañándolos, participando del pan y de la copa. Pero ¿qué representa el pan? El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue inmolado. Él lo entregó en sacrificio, su cuerpo sacrificado. A través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través de las heridas en su cuerpo, nosotros recibimos provisión para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la salud. Pero también que el cuerpo del Señor haya sido sacrificado y comamos nosotros este pan en su memoria, estamos también recordando que como cuerpo de Cristo que somos, debemos compartir los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, porque el mensaje central de la Santa Cena es el amor de Dios hacia nosotros, pero también el amor con que nosotros debemos amarnos mutuamente. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23, 24, 25 y 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. Tome el pan, pártalo. Usted, como jefe del hogar, como la persona espiritual, hija de Dios, hijo de Dios, líder espiritual en su familia, tome el pan. Y quienes van a participar de la Santa Cena, ¿quiénes pueden participar? Todos aquellos que hayan recibido, aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Debemos hacerlo con mucha reverencia, con mucho temor delante del Señor, con respeto.
Si hay alguien que está ahí en la reunión, ahí en su sala, en el lugar donde usted se encuentra, pero que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, yo lo invito a que lo haga, porque va a recibir salvación. Y aparte de eso, será un hijo de Dios y tendrá el derecho de participar de la comunión, de la cena del Señor. El requisito es arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, recibir la salvación de su alma. Lo invito para que participemos de la mesa, pero antes cumpla con el requisito, entréguele su vida al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? No le estoy hablando de una religión, le estoy hablando acerca del Evangelio, del Salvador, del Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para darnos salvación, para darnos vida eterna. Apropiarnos de la vida eterna, de las bendiciones redentoras, es por la fe. Por eso lo invito a usted hoy a tomar esta decisión. Cierre sus ojos, repita conmigo estas palabras. Señor, vengo a ti en esta hora, reconozco que soy un pecador, he hecho lo malo, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento, quiero cambiar a partir de hoy. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor. Te reconozco como mi nuevo Señor. Toma el control de mi vida, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado y dame la seguridad de la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te entrego todo lo que soy. Espíritu Santo, dame la convicción de la salvación, el gozo de la salvación, fortaléceme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo felicito por haber tomado esta decisión. Ahora tomen el pan, cada uno tome un pedazo de pan en su mano y oremos. Padre, presentamos este pan que representa la comunión con tu cuerpo. Yo te pido que tu bendición se manifieste en una forma sobrenatural sobre cada uno de tus hijos allí en el lugar donde se encuentran. Que al tomar este pan, Señor, el poder sanador se manifieste. Los cuerpos enfermos sean completamente libres, restaurados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Cada uno recibe el pan, por favor. Espere hasta que todos lo tengamos para comerlo juntos. Téngalo en su mano y dele gracias a Dios. Piense cómo el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. La copa representa la sangre del Señor Jesús, derramada en la cruz del Calvario, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra limpieza. Pero también la sangre del Señor Jesús es un arma espiritual que podemos usar ante el enemigo, ante el adversario. Y el diablo tiene que huir ante la poderosa sangre del Señor Jesús. Señor, te doy gracias por el privilegio que nos da de participar de la copa en esta hora. Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por la fe, confesamos el poder de la sangre ante la adversidad y nuestros enemigos y declaramos en el nombre de Jesús completa libertad y victoria. Gracias, Señor. Amén. Asimismo tomo también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen la copa, por favor. Cada uno tome el jugo y dele gracias a Dios.
Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Adore al Señor. Gracias, Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿Y a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Vamos a disponer nuestro corazón en estos cortos minutos para que compartamos los pensamientos de Dios. La Biblia son los pensamientos de Dios revelados para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que deseamos. La Biblia es una carta de amor, el amor del Padre dirigido a sus hijos, que somos nosotros. La Biblia no es un catálogo o una lista de mandamientos gravosos. Por el contrario, es la manifestación del amor, de la compasión de Dios, porque Él quiere que nos vaya bien en todo. Y si nosotros aplicamos lo que el Señor dice, obedecemos lo que el Señor dice, sencillamente todo saldrá bien. Somos hijos de Dios. Dios es Dios de fe. Él es omnipotente. Pero la fe de Dios es la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Porque tenemos la naturaleza de Dios, entonces nosotros también somos hijos de fe. Hijos de fe de un Dios de fe. La fe, que es la convicción, la certeza, la seguridad, la garantía, la confianza, eso es fe. Estar persuadido, eso es fe. La fe que obra milagros es la fe que está basada en la palabra de Dios. Toda nuestra vida y relación con Dios comienza con la fe. Es decir, sin fe no podemos agradarlo. Es por la fe que aceptamos al Señor Jesucristo. Es por la fe que recibimos el perdón de pecados. Es por la fe que iniciamos la vida cristiana. Pero la fe que es una, la fe de Dios es una, tiene diferentes fases de desarrollo. En su desarrollo, nosotros podemos observar que hay personas que se mueven en un nivel de fe más desarrollado que otros. No sé si lo habrá notado, pero la fe es la misma, solo que la fe es como una planta, que una vez la semilla es sembrada, comienza a germinar, a producir y lleva sus etapas para poder estar en pleno desarrollo y dar los frutos que esperamos de esa planta. Así es la fe. Muy bien, entonces hablemos hoy acerca de las fases de la fe. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho, pero créalo primero. Si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, como dije hace un momento, todo comienza con la fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Lo que la fe necesita es que nosotros la liberemos. Y estoy hablando de la fe como si fuera una persona. Me refiero a Dios, Dios de fe. Pero Dios quiere y necesita que nosotros liberemos el nivel de fe que tenemos para poder ver los resultados. A veces bloqueamos la fe. Bloquear la fe es no permitir su libertad o su manifestación. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo bloqueamos la fe? Pensando contrario. A veces, por ejemplo, leemos la palabra, tenemos muy claro lo que Dios dice acerca de una situación específica en nosotros, oramos sobre eso, pedimos oración a las personas que están cerca o a quienes consideramos, apóyenos en oración, apóyeme en oración, pero después de haber hecho eso que está muy bien, resultamos nosotros pensando y hablando diferente. Es decir, diferente a lo que creíamos en el momento cuando solicitamos oración y cuando oramos. Eso automáticamente bloquea la fe o impide su manifestación. Si no hay fe, no hay milagros.
La fe está presente, pero la fe se puede obstruir, obstaculizar a causa de nuestras actitudes contrarias a lo que creemos, nuestras palabras negativas o contrarias a lo que hemos orado, nuestros pensamientos contrarios. Esa es la forma como la fe se bloquea. Uno puede comenzar en fe y caminar y avanzar hasta cierto punto, solo que lo único que nos sostiene a nosotros en ese camino de fe es la fe. Pero cuando se desiste de la fe, todo se acaba, se termina. Hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 27 en adelante. Bueno, un poquito más atrás, la Biblia nos habla de la tormenta y de la gran hazaña de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando uno ve el arrojo de Pedro, la osadía de Pedro, bajarse de la barca en esa noche oscura, con tanto peligro que había, pero él se bajó de la barca porque Jesús le dio una palabra y comenzó a caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Mientras él mantuvo su mirada en el Señor, su visión en el Señor, puso sus ojos en el Señor, puso toda atención en el Señor, caminó. Pero luego dice el verso 30, que al ver el fuerte viento, las olas, la tormenta, comenzó a hundirse. Empezó muy bien, caminando en fe, experimentando un milagro que muy pocos lo han podido experimentar. Pedro tuvo esa dicha de caminar sobre las aguas, de sentir en la planta de sus pies la textura de las aguas. Él lo experimentó, pero su camino de fe se vio obstruido cuando él quitó su mirada del Señor y se enfocó en los problemas, en las dificultades, en las circunstancias adversas. Entonces, cuando la fe se bloquea, viene la frustración. Tanto frustración en la parte espiritual. ¿Cuántas veces salimos de una reunión de oración, de alabanza, de adoración, de ministración de la palabra, recibimos una palabra y salimos como gigantes a conquistar al mundo? Y después de unas 4 cuadras o unos minutos, las cosas como que no parecen ir como queríamos que fueran, e inmediatamente se apaga la fe y viene una frustración. El bloqueo de la fe nos frustra, tanto en la vida espiritual, emocional y, por supuesto, en el área personal. Bloquear el flujo y desarrollo de la fe permite que los problemas crezcan. Es decir, como que la cosa ya se torna mucho más difícil. Por lo tanto, la fe debe mantenerse en una actividad permanente y liberamos la fe a través de nuestras declaraciones, a través de nuestras acciones. ¿Cómo funciona la fe? La fe funciona de 3 formas. Hablemos de la fe de iniciación. Como dije hace un momento, nuestra vida comenzó por la fe. Si no hubiéramos creído en el Señor Jesucristo, no seríamos hijos de Dios, no seríamos miembros de la familia de Dios, no seríamos salvos, no seríamos la nueva creación. Pero fue por creer en el Señor Jesús. Fe. Todo comenzó por la fe. El día que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibimos simultáneamente una cantidad de bendiciones de parte de Dios, como por ejemplo el perdón de nuestros pecados. El Señor perdonó nuestros pecados. Éramos responsables por causa de nuestros pecados y condenados eternamente al sufrimiento. Pero cuando el Señor nos recibió
Cuando lo aceptamos a Él por la fe, lo recibimos y Él recibió nuestra vida, lo primero que hizo fue perdonarnos. La Biblia dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, y este es el testimonio del apóstol Pablo, lo que él está diciendo acerca de su llamamiento, pero fijémonos lo que el apóstol Pablo declara, por favor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, notemos, perdón. El perdonar la falta significa entonces que ya no tenemos que pagar el castigo. Pero una vez perdonados, el Señor nos otorgó la salvación del alma. ¿Salvación de qué? De la pena. Salvación de la condenación. Salvación de la condenación eterna. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero también en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice la Biblia cómo es que recibimos la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que por la fe en el Señor Jesucristo, la fe de iniciación, recibimos perdón de pecados, recibimos salvación para nuestra alma, la salvación eterna, pero también simultáneamente recibimos el nuevo nacimiento. Mas a todos los que creen en su nombre, más a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Es decir, el Señor nos impartió en ese preciso momento del perdón, de la salvación, nos impartió su vida, su naturaleza y nos hizo nuevas criaturas. Somos la nueva creación. Por lo tanto, delante de Dios también tomamos la posición de justicia o de justificados porque Dios por la fe nos impartió su justicia. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, que significa declarado absuelto o no culpable, es decir, porque eres justo, no tienes por qué pagar nada. No hay castigo, porque eres justo. Esa es la declaración del tribunal. Absuelto, no tiene que pagar ningún castigo. Dios nos impartió su justicia, nos justificó, nos libró de la pena eterna y ahora por ser justificados podemos estar delante de Dios sin sentimiento de culpa ni condenación, ni inferioridad, ni de pecado, porque hemos sido declarados justos. ¿Y cómo recibimos la justicia de Dios? Por la fe. O sea, por la fe recibimos el perdón de pecados, la salvación, el nuevo nacimiento. Por la fe recibimos la justificación, pero también la vida de Dios, la vida eterna. Dice la Biblia en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros recibimos la vida eterna, la vida de Dios. Esto es la fe de iniciación. Haber oído la palabra, creímos en la palabra, aceptamos al Señor Jesucristo e inmediatamente fuimos partícipes de las bendiciones del Señor, de nuestro Padre Dios, perdonados, salvados, nacidos de nuevo, justificados, portadores de la vida eterna, miembros de la familia de Dios, bendecidos, prosperados, todo por la fe. Pero otra fase de la fe, después de la iniciación, está
el desarrollo de la fe. Es decir, la fe crece, la fe se desarrolla. Esto tiene que ver con el crecimiento de nuestra vida cristiana. Es decir, no nos quedamos como bebés, sino que estamos creciendo en fe y creciendo en la gracia de Dios. Pero este crecimiento viene por el conocimiento de la palabra, conocimiento por revelación. Es decir, su fe y mi fe, la fe en Dios, va a desarrollarse, vamos a crecer en la fe en la medida que conocemos la palabra de Dios. No solamente el conocimiento general de la palabra, sino cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos revele esa palabra en nuestro espíritu. Entonces, este conocimiento por revelación de la palabra de Dios es lo que nos lleva a un nivel de desarrollo en las diferentes áreas de nuestra vida y comenzamos a ver los resultados milagrosos de la palabra de Dios, de la palabra de fe. Ahora, para que la fe se desarrolle, debemos entonces ejercitarnos en la palabra. Debemos accionar la palabra que creemos o accionar la fe. ¿Y cómo lo hacemos? A través de acciones. Si Dios me lo dijo, yo lo hago. No espero ninguna otra confirmación. Yo solo quiero estar seguro de que Dios me habló. Si Él me manda a hacerlo, lo voy a hacer. Aunque en el mundo físico eso es un imposible, pero yo lo voy a hacer. Y cuando damos los pasos sobre la palabra que creemos, es cuando vienen los resultados. Por lo tanto, la fe se desarrolla cuando nosotros actuamos, pero también cuando nosotros nos atrevemos a declarar o a confesar lo que creemos. Hay gente que cree, pero no se atreve a testificar lo que cree. Porque dicen, no, yo lo creo, pero ¿para qué lo voy a decir si todavía no lo he visto? Todavía no lo siento, todavía veo que las cosas siguen iguales. Yo creo que el Señor es mi sanador. ¿Y por qué no lo testifica? Porque todavía tengo síntomas. Entonces, esa negativa a declarar lo que creemos no permite el desarrollo de la fe. La fe se desarrolla a través de las acciones y a través de la confesión o la declaración. Esa es la clave. Muy bien. Hay quienes le piden al Señor, Señor, aumentanos la fe, como los discípulos en los tiempos del Señor Jesucristo, como lo leemos en San Lucas capítulo 17, y piensan, bueno, la fe Dios me la puede aumentar de la noche a la mañana. Yo no sé si mientras esté dormido o esté comiendo, pero de pronto me va a llegar una unción de fe. Y pensamos que la fe nos llega de esa manera. Pero recordemos lo siguiente, el crecimiento de la fe depende de nuestras acciones. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Cuando los discípulos le piden al Señor que les aumente la fe, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando ellos le pidieron aumentanos la fe, el Señor les dijo, mire, para que la fe crezca, lo que tienen que hacer es lo siguiente: ordenar, declarar, confesar lo que creen. De cierto digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, mandar, ordenar, declarar, exigir a ese monte, quítate y échate en el mar. Podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea que el Señor dice, mire, con la fe que tienen, la fe de iniciación y la fe que viene por la palabra, con ella trabajen, ordenen, manden. Y si lo dicen creyendo, lo que digan creyendo será hecho. O sea que el crecimiento o el aumento de la fe
viene como resultado de nuestra aplicación de nuestras acciones, tanto de la confesión como del actuar con base en la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos fe para milagros? La Biblia está llena de casos milagrosos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis estamos viendo milagros, 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 milagros. ¿Y cuánta gente recibiendo milagros de Dios? Pero, ¿qué debemos hacer para tener la fe para milagros? Los milagros, tanto manifestados en las diferentes áreas, física, espiritual, económica, familiar, emocional, milagros. Solamente creer. Recuerde, Jesús dijo en San Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si podemos creer y activamos la fe, con acciones y con palabras, podemos ver satisfechas todas las necesidades que nos rodean. Los milagros de Dios son la respuesta a la fe en Dios y en su palabra. Y fe en Dios y en su palabra es estar persuadidos de Dios y persuadidos de su palabra. Los milagros de sanidad, de prosperidad financiera, de liberación, de victoria sobre nuestros enemigos, son el resultado de nuestras confesiones y de nuestras acciones. Resultado de la fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Podemos vivir una vida victoriosa, triunfante, si tan solo podemos creer. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fe de iniciación. Con la fe en el Señor Jesucristo comenzó todo en nuestra vida. Recibimos perdón de pecados, salvación, nuevo nacimiento, nueva creación, justificación, vida eterna y todo lo demás. Pero no nos quedamos en esa fe de iniciación. La fe debe desarrollarse. Y la fe se desarrolla a través de la confesión, de lo que creemos y de las acciones. Por lo tanto, debemos ir a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe para milagros es cuando hemos recibido esa palabra de Dios, la palabra específica, nos atrevemos a actuar con base en ella, independientemente de las circunstancias. Entonces, estamos obrando en fe. Y esto es lo que trae realmente los milagros. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Muy bien, quisiera que oráramos, cierre sus ojos. Voy a pedirle al Espíritu Santo que obre de una manera especial en cada uno de nosotros, que nos dé la revelación de la palabra, que ponga en nuestro espíritu ese rema, esa palabra específica, y que esta palabra que ha sido plantada en nuestros corazones se active, se avive de una manera extraordinaria. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Eres nuestro Maestro. Tú nos guías a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento. Envía, Señor, tu palabra y confírmala en nuestras vidas. Confirma la buena palabra, Señor, con señales y prodigios. Reprendo toda incredulidad, todo espíritu de confusión, toda perturbación, en el nombre de Jesús. Declaro completa libertad. Declaro que el enemigo está vencido. Proclamamos la palabra de fe en el nombre de Jesús. La palabra no vuelve vacía. Por lo tanto, declaro la victoria, la sanidad, la restauración de las familias en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Así estamos llegando al final de esta reunión. Qué alegría poder compartir cada miércoles este tiempo con cada uno de ustedes. Los invito este fin de semana para que nos congreguemos, participemos de las reuniones. Ya Danilo nos va a recordar los horarios, tanto en la sede principal como en la sede contador. Todavía estamos haciendo la preinscripción. Entonces, allí los espero porque será un día glorioso. Un abrazo para todos. Gracias también por su generosidad,
por sus donaciones. Danilo, ¿cómo son los horarios y las direcciones? Claro que sí, apóstol. Para la sede principal, calle 17A, número 3361, el sábado a las 7 de la mañana y 4 de la tarde. El domingo, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Qué tiene que hacer? Llamar inmediatamente al 744-2851 o al 247-6106. Para la sede de Contador, la dirección es calle 135, número 17A39, sábado 10:30 de la mañana, domingo 10:30 de la mañana, lo mismo, se inscribe en el 744-2851 y en el 247-6106. Un abrazo para todos. Feliz noche. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10:30 de la mañana y domingo 10:30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248.